La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote con Radio San Martín, Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa con Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, emisoras dominicas de Perú. También estamos en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancash a través de Radio Moro, Huancayo con Radio Cumbre, Satipo con Radio Milenio y AM Tagua a través de los podcasts. Muy bien, y también estamos en los teléfonos celulares. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes en todo el Perú. Amanecemos con mucha alergia hoy día, ¿no? ¿Sí, no? Sí, acá todos mis alérgicos dicen sí. Mucha alergia hoy día, aunque parece... Pero ya está cambiando el clima. Eso, ¿tú sabes que yo también me di cuenta de eso esta mañana? Me pareció que ya está aclarando un poquito más temprano. Sí, está aclarando más temprano. Y ya para octubre tenemos ya las cosas mejor. Pero donde no están aclarando nada las cosas es en el regreso del tema de Lavallato. Ayer hemos tenido noticias, primero por IDL Reporteros, que sacó un extenso informe sobre información proporcionada por Marcelo Odebrecht a las autoridades brasileras, a la fuerza de tarea en el Brasil, sobre sus propias cuentas, es decir, sobre sus propios documentos que se encuentran en su computadora personal y en su notebook, estos documentos que fueron requisados originalmente, en donde los que da explicaciones sobre pagos realizados en muchas partes del mundo, por supuesto, ¿no? Estamos hablando más de 480.000 correos electrónicos, ¿no? Pero se ha filtrado al periodismo peruano y también al periodismo brasilero pagos a obras determinadas en el Perú. No solamente se ha levantado sobre todo la noticia de pagos a el gobierno de Ollanta Humala vinculados a donaciones de campaña, pero mirando bien las notas, fechas. no, y las notas que hay, dice Irsa Norte, dice Metro de Lima, dice Carhuaz, Sí. O sea, estamos hablando no solamente de pagos realizados a la campaña de Ollanta Humala, sino a un espectro mucho más amplio, del cual se ha dicho poco. Esta información, hay que decirlo, aún no se puede utilizar por la Fiscalía peruana. ¿Qué es lo que sucede? La Fiscalía peruana tiene que solicitar a la Fuerza de Tarea en el Brasil esta información. Y esta información, la empresa Odebrecht y sus funcionarios solo la van a otorgar en la medida en que nos sirva para incriminarlos. Entonces, hasta que no haya un acuerdo de no incriminación para las personas que brindan esta información no puede ser utilizada para ningún proceso en el Perú. Esto está demorando los procesos, como ya sabemos, pero por lo menos desde el punto de vista periodístico tenemos la información y aun cuando no se pueda utilizar todavía formalmente en una acusación, pues abona en la tesis que ya habíamos señalado varias veces. Odebrecht, por lo menos esta empresa constructora, aunque todo indica que las otras hicieron cosas parecidas, tenía más o menos dos líneas de trabajo, ¿no? Una era financiar campañas políticas, la otra era pagar coimas en obras públicas, en distintos momentos, no de un solo golpe, utilizando metodologías diferenciadas, utilizando sistemas de encriptación, claves. No todas las palabras que se encuentran en estos documentos son entendibles a primera vista, ¿no? Si te hablan de la cuenta Bambi, tú piensas en Walt Disney, ¿no? No piensas en... No, la cuenta Bambi, ¿qué puede ser eso, no? Caja libre parece caja chica. Y por los montos, que claro, para usted y para mí, $700,000 no puede ser caja chica, pero digamos, para los montos que se manejaban, parece que efectivamente es una caja chica. Y ahí, en esta caja libre, es donde está apuntado transferencias a los proyectos
Olmos, Carhuaz, Irsa Norte, proyectos que son desarrollados sobre todo durante el gobierno de Alan García y sobre los que hay que decir la mega, no se llama mega comisión, se llama la Comisión Lavallato del Congreso, no ha encontrado absolutamente nada. Qué notable, ¿no? Han encontrado responsabilidad en PPK, han encontrado responsabilidad en Toledo, han encontrado responsabilidad en Humala, pero nada en el gobierno de Alan García. Y es el más mencionado en estos documentos que han sido revelados también ayer en la revista Estado, que es una revista de Brasil, no es una revista peruana. Y ahí está. Ahora, en el caso de Ollanta Humala, la clave para llegar es este proyecto ítalo-italiano, que esa es la clave que se utiliza para señalar las transferencias. ¿Qué sucede? El ministro Pagliacci, nunca puedo decir bien el apellido, italiano, de origen italiano, ministro del Partido de los Trabajadores de Lula, es la persona que se acerca a Odebrecht padre, aparentemente, a pedir un apoyo de parte de Lula para el proyecto de Ollanta Humala en el Perú. Y gracias a esa intervención, eso es lo que ha hecho Barata y Odebrecht, originalmente, pues se decide hacer un aporte. Barata en sus declaraciones originales le dice a Odebrecht que $3 millones es una cifra pues completamente fuera de lo que se aporta en el Perú a campañas, y es ahí donde Odebrecht le dice que hable con Keiko Fujimori y que en todo caso mejore, ¿no es cierto?, mejore el aporte realizado a la campaña de Keiko Fujimori. Cosa que, por supuesto, niega Keiko Fujimori y que, por supuesto, niegan todos los demás que dicen no haber recibido nada. En todo caso, hay algo muy extraño en las cuentas presentadas ayer sobre este proyecto Ítalo NAC 3, ¿no es cierto?, que se refiere, según la información de Ilha de Reporteros, a la campaña de Ollanta Humala. Según el testimonio de Barata, los fondos se transfieren en el 2010, ¿no es cierto? Lo cual hace más sentido porque es antes de la campaña. Tú necesitas la plata para pagar la campaña. Según la información de ayer, los fondos se transfieren en varias armadas entre mayo y octubre del 2011. Y todos sabemos que Ollanta Humala fue elegido presidente pues el 3 o el 6 de junio del 2011. Yo entiendo las transferencias de mayo para el tramo final de la campaña, pero las posteriores ya no son transferencias de campaña. En fecha tan tardía como octubre, cuando ya Humala es presidente de la República, ¿qué estás pagando? ¿Qué estás transfiriendo? Eso no coincide, reitero, con el mismo testimonio de Barata. Lo ha dicho el Partido Nacionalista en su comunicado ayer, pero yo lo puse en un tuit, apenas lo leí, dije, qué raro. Lo primero que te llama la atención son las fechas. No coincide. No coincide en absoluto. Y eso es raro. En el hipotético caso que sea cierto, ¿cambia totalmente la situación del expresidente Humala? Bueno, tendríamos que determinar para qué es ese dinero, porque, miren, hay dos posibilidades. O el dinero es para fondo de campaña, o el dinero son coimas por obras. A eso se dedicaba Odebrecht, ¿no es cierto? A obra pública o a obra privada, pero básicamente a ganar licitaciones pagando las coimas de manera fraccionada. Ese ha sido su método de trabajo. Entonces, para octubre, Ollanta Humala ya era presidente. El problema es que en ese entonces Ollanta Humala y el gobierno nacionalista no tenía ninguna obra en curso, digamos, o en preparación con Odebrecht. Las obras ya venían del gobierno de Alan García. O sea, si a alguien tenían que pagarle, era del gobierno anterior, que les había dado las obras. Como sucede con Toledo, por ejemplo. A Toledo le siguen pagando después de que deje el gobierno, porque les dio la obra. En los primeros meses del gobierno de Humala, salvo que ese dinero sirviera para, digamos, comprar la lealtad del presidente en otros proyectos. Pero ya le habían dado plata para la campaña. ¿Ya qué más lealtad vas a comprar si le has dado $3 millones para la campaña? Estaba completamente comprada la lealtad. La defensa de Humala anoche, que esta vez sí ha salido raro, en él ha salido a defenderse en los medios, no solamente a través de un comunicado, es que, bueno, eso, las fechas no coinciden, y dos, que durante su gobierno, la única obra pública que se concedió a Odebrecht fue el gasoducto surperuano.
en donde además se les obligó a concursar, porque ellos no querían concursar y habían logrado no concursar durante el gobierno de García. Entonces, no habían obtenido ninguna ventaja, los habían obligado a concursar, por el contrario, que es una desventaja, y que no había más obra que esa con Odebrecht. Entonces, y que no hay ninguna sindicación de coima por obra, en ninguna obra. Toda la lista de obras que leemos, Chaglia, Olmos Trasvase, Interoceánica Norte, Interoceánica Sur, son obras de la época de Alan García. No son obras de la época de Ollantumala. Y están en estas listas, ¿no? Entonces, de una caja chica, ¿no? No parece ser por los montos, como decía, lo fuerte del negocio. Entonces sí, y Metro de Lima también, por ejemplo, también está. Todas son obras. Y el otro tema interesante es que las transferencias que en teoría se hacen para el proyecto italiano NAC 3, que es las elecciones nacionales en el Perú, es la transferencia de Ollantumala, según las declaraciones recibidas, llega a una offshore que se llama Construmac, que es administrada por un señor Monteverde, que ya hace negocios a través de esa empresa offshore en el Perú desde el 2007, durante el gobierno de Alan García, y en licitaciones ganadas por Odebrecht durante el gobierno de Alan García. Este señor Monteverde y sus socios asociados han sido plenamente identificados por IDL Reporteros en reportajes anteriores. Y es clave para entender cómo se transfería dinero desde fuera, digamos, desde el Brasil al Perú, a través de la offshore que él manejaba, por unos supuestos servicios que él prestaba como contratista de Odebrecht. Es decir, era un supuesto contratista al cual se le pagaba, pero a su vez repartía. Ese es clave. Este mismo agente, que es agente durante todo el gobierno de Alan García, y que además cuya situación jurídica todavía no tenemos muy claro en qué anda, es el mismo agente que reparte las coimas a Ollantumala. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero no queda claro por qué utilizarían a la misma, o sea, por qué la misma persona de confianza de García, vamos a ponerlo, o del gobierno de García, va a ser la misma persona de confianza del gobierno de Ollantumala. No tiene mucho sentido. Tal vez como receptor del dinero de Brasil para entregárselo a un tercero, pero no como ese tercero. Hay muchas, como siempre pasa en estas investigaciones, quedan muchas más preguntas cada vez que se abre un cajón, ¿no? Sale un papel, en vez de aclarar las dudas, te generan 20 dudas más, ¿no es cierto? Ahora, mientras el dinero sea destinado a fondo de campaña, hasta ahora la Fiscalía no ha sido capaz de poder acusar. A Ollantumala y a su mujer se le investigan ya 3 o 4 años por ese tema. Y hasta ahora la Fiscalía no ha sido capaz de acusar. A los otros que se les investiga de modo más reciente, tampoco. No hay ninguna acusación fiscal, porque construir el tipo lavado de activos sobre la base de donación ilícita de campaña todavía no es posible. Ahora, esto es diferente, porque estamos hablando ya de coimas en obra pública o de pagos en obra pública. Vamos a ver si se llega a la misma conclusión de la Fiscalía que en la comisión Lavallato, y se decide pues que efectivamente a Alan García no hay nada de qué acusarlo, después de leer todas las obras que durante su gobierno reciben estos fondos. Raro, ¿no? Muy raro. Muy raro. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María, y ya volvemos con la doctora Cruz Silva, abogada de IDL. Pausa, retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 18 minutos y nuevamente estamos ya con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Bueno, sí, seguimos aquí con la alergia full, pero controlándola. Y vamos a cambiar de tema, porque como les digo, el caso de Lavallato va a continuar, los nuevos descubrimientos nos dejan más preguntas de las que ya teníamos antes, pero esperemos que comencemos a tener respuestas, ¿no? Porque la verdad es que el Ministerio Público hasta el momento no ha logrado acusar a nadie. No les digo procesar, no les digo condenar, acusar nomás. No, todos están en investigación preliminar o preparatoria y de ahí no salen, ¿no es cierto? Esta semana se publicó un cuadrito y yo me reía y efectivamente todos estaban, pero
Acusación, 0 balas. Colaboraciones eficaces ya cerradas, 0 balas. No hay. ¿No? Estos documentos los conocemos porque vienen del Brasil. No porque se entreguen aquí en el Perú, sino porque se entregan a las autoridades del Brasil, se filtran a la prensa brasilera y la prensa brasilera las filtra a la prensa peruana. Pero no tenemos hasta este momento otra vía que no sea esa. Por eso esta documentación no se puede usar formalmente en el proceso peruano hasta que no se llegue a un acuerdo con las autoridades de la Fuerza Tarea en el Brasil. Y reitero, no solamente se refieren al caso de Ollamtumala, hay muchísima información sobre el gobierno de Alan García y de Toledo que no ha sido ni siquiera mencionada. Ayer se ha levantado lo de Humala, pero oiga, ¿y todas estas otras qué son? En fin. Pero vamos a cambiar de tema para hablar de un lugar que no es tan aburrido como ustedes creen. Voy a citar una frase ya de este libro que se llama Paren la farsa, escrito por nuestra invitada Cruz Silva del Carpio. Cuando ella lo escribió, pues la gente no leía nada sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, y la frase es de Gustavo Gorriti. Este libro se escribió en el 2016, hace 2 años. Ella venía acá, nos hablaba del tema, ustedes cambiaban de radio, decían, ¿de qué estarán hablando? La frase de Gustavo Gorriti es la siguiente: contra lo que la mayoría de ciudadanos pudiera pensar, el Consejo Nacional de la Magistratura no es un lugar particularmente aburrido. Y no lo es, y vaya que no lo es. O sea, ustedes ya han escuchado los audios de los hermanitos, ¿no? El Dr. Rock, pues, es un personaje de novela, no lo podías inventar, ¿no? Y el resto de personajes que circulan alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura, o que digo, circulaban, tenían más o menos las mismas características. Sin embargo, desde Justicia Viva, que es un proyecto del IDL, ya habían detectado este tema hace mucho tiempo. Este libro, reitero, aparece en el 2016 y narra las vicisitudes de las elecciones de consejeros en el 2011, el 2010, 2011 y el 2014 y 2015, y establece recomendaciones e incluso un proyecto de ley para cambiar el sistema de elección de consejeros. Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, por la invitación. ¿Has pensado en editar el libro de nuevo con un anexo? Sí, mira, justamente ahorita que se está debatiendo en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso cuáles pueden ser las reformas, o en todo caso ver cuáles fueron los problemas que nos llevaron a este embrollo, ¿no? Nosotros hemos pensado en volver a relanzarlo con un capítulo anexado de cómo siguieron un breve balance de la gestión de Guido Aguila, sus 2 años completos y sus meses de interinato, y señalar cómo es que explotó todo, ¿no? Es bastante interesante esta recopilación porque te hace un paralelo entre qué pasaba en la institución formalmente y qué es lo que decían los candidatos a consejeros cuando se le exigía transparencia, rendición de cuentas, quién las financiaba, quiénes los apoyaban, al paralelo de los audios. Claro. Sumado además de las resoluciones en ratificación y selección. Tú vas a encontrar ahí, por ejemplo, qué pasó con la elección de Inostroza Pariachi, por ejemplo, qué personaje impulsaba, y es muy sorprendente, en ese momento, en el 2010, que se ha elegido fiscal supremo. Ese personaje era el doctor Pablo Talavera Helguera, que si bien es cierto, tuvo una trayectoria muy importante como juez penal de la Sala Penal Nacional en la lucha contra el terrorismo. También es cierto que luego de salir del Consejo Nacional de la Magistratura se le identificó un tráfico de influencias y presión sobre un fiscal que estaba llevando el caso de uno de sus patrocinados, que no era nada más y nada menos que el rey de los casinos y tragamonedas. Entonces, uno ve cómo este señor, que luego ejerce una presión indebida sobre un fiscal, fue presidente del Consejo y a su vez, sin mayor explicación, promovía desde el primer momento la elección de Inostroza Pariachi como fiscal supremo, a pesar de que... como fiscal supremo, primero como fiscal supremo, porque él postuló a fiscal supremo en el año 2010. Como no la agarra, así es increíble. O sea, Inostroza Pariachi es un sobreviviente, porque entra y sale del sistema de justicia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, una y otra vez. Y cada vez que regresa cobra los devengados de todo lo que no le pagaron mientras no estuvo. Es impresionante. Y
En esta oportunidad, en la última en la que postula, ustedes como IDL presentaron una tacha. Sí, presentamos, y no solamente la postulación, sino que en ese momento también se dio al paralelo su proceso de ratificación. Así es. ¿Ya? Y ahí se presentó también a través de una tacha los mismos cuestionamientos que no habían sido levantados, entre otros, sobre, por ejemplo, la no declaración de la segunda casa en Miami, que ahora ha vuelto a salir nuevamente sobre la mesa, ¿no? Claro. Porque al parecer no eran 2, habrían sido 4. Y eso fue el año 2000. Eso fue en el año 2010. Claro, y a ustedes nadie les hacía el más mínimo caso. Sí. El más mínimo caso. O sea, Ahora, mira. Es más, la queja son los caviares, vienen a tacharnos, ¿no? Sí, y mira, y en verdad hay otras personas ahí involucradas en el sentido de los esfuerzos que permitieron presentar estos cuestionamientos, ¿no? En OCMA, el tema de la casa se vio, y quien era en su momento la representante de sociedad civil señaló: este señor no ha hecho la separación de bienes, entonces tenía la obligación de declarar la casa que su esposa había comprado, no lo ha hecho, necesita ser sancionado. Eso se señaló en la propia OCMA, pero quien le salvó de este problema y permitió que esta decisión fuera utilizada ante la Fiscalía, ante Peláez, ante Chaís, fue el doctor Enrique Mendoza, que en ese momento fue en contra del Código Civil, porque para Enrique Mendoza bastó que Inostroza Pariachi presentara un acuerdo, por así decirlo, dentro de una notaría sin elevarlo a registros públicos, de que estaba separado de su esposa, lo que es absolutamente ilegal. Entonces, eso se construyó desde el año 2010. Esto se presentó en el proceso de ratificación de Inostroza, se presentó en la elección que él quiso ser fiscal supremo en el 2010 y en el 2015 cuando él postulaba a ser ya juez supremo. Pero la gran sorpresa, y ese es el factor, digamos, de cambio, es que lo que no pasó con otro consejo en el año 2010 hasta el año 2014, sí pasó al año siguiente, en el 2015, con los nuevos consejeros Guido Aguila, Gutiérrez Peve, Orlando Velázquez, bueno, también Noguera, Marcelo Cubas y un consejero trucho. ¿Cuál fue el trucho? Hay un consejero trucho que muchos le han perdido la vista, que solamente estuvo 2 meses, particularmente para esa elección, que fue el doctor Teodulo Santos Cruz. ¿Y ese señor, cómo que el consejero trucho? Lo que pasa es que trucho y express. Lo que pasa es de que cuando Talavera renuncia... Es una cajita de Pandora este sitio, ¿va? De verdad, como dice ahorita, no es aburrido. No es nada aburrido, es no bastante nada... lamentable, uno no sabe si reír o llorar. Tienes entre el doctor Noguera las acciones de Guido Aguila, que en verdad se ha destapado como una persona absolutamente falsa, mentirosa. A mí me ha sorprendido mucho que cuando Guido Aguila postula, él se presentaba como el académico y empresario de la educación que quería que todos supieran de derecho y se titularan como abogados. Claro. Pero lo que terminó siendo es no solamente una persona que tenía serios conflictos de interés con su academia GACAL, que había sido relacionada con el tema de la Fundación Orellana, sino que ahora había sido una persona que se relacionaba con miembros, digamos, similares del Grupo Oviedo y del Grupo Fujimorista, ¿no? Lo hemos visto, sus cercanías con Héctor Becerril. Héctor Becerril ahorita está tratándose de que no haya impunidad sobre la violación de la autonomía del Consejo ante un poder político, un congresista que quiso poner a su candidato, según el consejero Morales Parragués, ya confirmado, en la presidencia del Consejo. Entonces, todo esto ya se veía venir. Y las responsabilidades también hay que señalarlas. Quienes eran desde hace muchos años los responsables de ponerle un coto a esto, ante lo que la sociedad civil ya estaba demostrando, era el propio Congreso. Y yo quiero decir algo aquí muy claramente, ¿no? Los actores políticos son diversos. Con este consejo se ha visto aparentemente beneficiados José Luna con el tema de la OMPE. Claro. En su momento también Acuña, cuando Vladimir Paz de la Barra estaba en el Consejo y luego él termina siendo su secretario general del partido, sino que también el APRA y el Fujimorismo, que son los principales actores del caso Lavallato y ahora del famoso Lavajuez. En el año 2015, cuando se le lleva al Congreso a Guido Aguila y a Talavera para que den cuentas de lo que estaba pasando en esta institución, Mauricio Mulder propone una cuestión previa indicando de que cómo era posible, ya estando ahí estos dos presidentes, de que se les dijera que expresaran qué están haciendo en su función si es que esta era una institución autónoma. Y esa votación
fue seguida por los congresistas fujimoristas de la Comisión de Justicia. El resultado fue que tuvieron que darse media vuelta, tanto Talavera, el renunciante presidente, como Guido Aguila, y hasta ahora no sabemos qué pasó con ese caso famoso, Quispe Pariona, de el famoso será inmoral, pero no delito. Entonces, desde el 2015 que seguimos escuchando. Bueno, y Nostroza lo sigue también, dice algo similar respecto de eso, claro. ¿no? ¿Dónde está la sanción? Eso será una falta ética. Ahora, por favor, nos hemos olvidado del consejero Trucho. Teodulo Santos Cruz. Por favor, ¿cómo que Trucho? Mira, lo que pasa es que Mira es con cómo lo se ríe acá. siguiente. A ver, ¿qué pasó? Mira, cuando Talavera renuncia O sea, por el 2000, caso de Quispe Pariona en noviembre del 2015 y la elección de Supremos terminaba en diciembre del 2015, la Corte, y también renuncia a su suplente, la plaza del Poder Judicial queda vacía. Muy bien. Entonces, la presidencia del Poder Judicial presenta a una persona y dice, mira, yo voy a elegir a Teodulo Santos Cruz por 2 meses porque quiero que participe de la elección de Supremos y sin nombrarlo con su suplente. El Consejo le dice, mire señor, disculpe, pero no existe ese supuesto en la Constitución. La Constitución dice, si vas a nombrar a un representante cuando ya no lo tienes, debe ser titular y suplente elegidos en la misma votación y por 5 años. Claro. Pero el Poder Judicial insiste y el Consejo, en un cambio de decisión de 180 grados, le dice, bueno, por un tema de colaboración entre poderes, ¿qué? A pesar de que no está el supuesto en la Constitución, acepto tu propuesta y lo juramento. ¿Y este señor Teodulo Sánchez era vocal supremo? Teodulo Santos Cruz era un ex vocal, ex magistrado. Que estaba en retiro. Además él es profesor de la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, nosotros hicimos una búsqueda y muchos alumnos no tenían una opinión favorable de cómo era su cátedra. Bueno, ¿no? el asunto es que llega por 2 meses para hacer ¿qué? Mira, él lo juramenta Guido Aguila en un escenario conflictivo para el Consejo también. La gente quería que saliera por todo. Yo me acuerdo del que se vayan todos en ese momento, incluso congresistas diversos pedían ya la remoción a través del 157 de la Constitución de todos por el escándalo Quispe Pariona. Y entra este consejero juramentado el 14 de diciembre, un día antes del día de las entrevistas. ¿De la entrevista de quién? De Nostroza Pariachi, de Ángel Romero Díaz, de Tomás Galvez, de Luis Arce Córdoba y de Víctor Raúl Rodríguez Montesa. ¡No puede ser! Sí. Pues está ahí todo el club. entraron todos. Ahí entraron todos. ¿Ahí los ratificaron a todos? Mira, ¿entraron o ratificaron? No, los eligen como titulares a Nostroza y Ángel Romero Díaz. Y a los otros los ratifican. Y a los otros los nombran como fiscales supremos. Tomás Galvez y también por candidato en reserva que quedó en la lista de ese concurso, nombran a Luis Arce Córdoba y a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que es el famoso fiscal supremo, que se fue contra la prensa diciendo, tráiganme toda la información y díganme quiénes son. O me dan mis fuentes o los meto presos. Exacto. Mira, ese grupo de 5 entró en esa elección. Con este consejero Trucho. Con este consejero que logró, entre comillas, unanimidad en todo el consejo. Ahora, Teodulo Santos Cruz entró un día antes de las entrevistas públicas, es decir, se leyó todos los expedientes, pudo razonar debidamente y, oh sorpresa, coincidir con los otros consejeros, con Guido Aguila, con Gutiérrez Pebe, con Máximo Herrera, Orlando Velázquez, Iván Noguera, para la elección de estos supremos. Que tenían que ser elegidos por unanimidad. Fueron elegidos por unanimidad, pero lo pasaron los 5 votos de 7, digamos, ¿no? Que exigen según la Constitución. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que todos los problemas... No, y aparte, el de Nostroza... Mira, la participación de Teodulo Santos Cruz vicia de nulidad ese proceso de elección. Y eso es algo que nosotros vamos a presentar en papel. Porque este señor es elegido en contra de la Constitución. Eso es una cosa objetiva, no hay duda. Y si es que este señor ha participado de un proceso y de decisiones colegiadas, vicia de nulidad y al menos tendría que repetirse ese proceso desde el día anterior a la entrevista pública, donde ni Nostroza, ni Ángel Romero, ni Víctor Raúl Rodríguez Montesa, ni Tomás Galvez, ni Luis Arce Córdoba eran supremos. Un nuevo Consejo Nacional de Magistratura resolvería eso más o menos en 24 horas, En un 2x3. Es más, lo pudo saca haberlo todos. hecho de motu propio de nulidad. Lo que ahora queda solamente es
según hemos averiguado, la acción contenciosa administrativa, porque esto pasó en el año 2015. Claro, y los Como es un plazos se acto vencen. administrativo, los plazos pasan y mira, 14 de diciembre del 2015, cuando juramenta Teodulo Santos, tenemos hasta el 15 de diciembre del 2018, pero no vamos a esperar hasta diciembre, por supuesto, porque esta es una crisis. Claro. Y hay que identificar y sancionar y buscar las responsabilidades de cómo es que juramentan a alguien en contra de la Constitución. Aquí ya no valía nada, no importaba si estaba absolutamente claro en el texto constitucional cómo se elige. Es como decir el presidente, ¿no? Claro, se elige por No me voto gusta, universal y secreto. Claro. quiero otra persona por un mes, mira, y sin no me gusta vicepresidente. Vizcarra, vamos a llamar a uno por un mes y medio. En verdad, ha sido el desmadre jurídico total. Desde el año 2015. Claro. Desde el año 2015. Ahora, venían los antecedentes del 2010. Ahora, hay que decir algunas cosas. El caso Quispe Pariona, ¿qué es? Para que la gente lo recuerde. Ya, lo que pasa es que Quispe Pariona fue uno de los 2 candidatos elegidos por los colegios profesionales no abogados. Así es. Y salió junto con el doctor Gutiérrez Peve. Ajá. ¿Ya? Entonces, por los profesionales son 2 representantes, es decir, se nombraron 2 titulares y 2 suplentes. Ajá. Quispe Pariona, entre el momento que es elegido y el momento que va a juramentar en el cargo, Ajá. se le presenta un audio y un video Ajá. por Perú 21, Ajá. donde señala que está hablando con otro psicólogo y este psicólogo le dice, pero tú cómo vas a postular a este cargo si tú tienes negocios con el rector de la Garcilaso de la Vega. Tú has falsificado y has manejado los expedientes de recategorización de los alumnos. Si tú tienes cuestionamientos, ¿con qué cara vas ahí? ¿Yo cómo te voy a apoyar? Resumiendo, ¿no? Y Quispe Pariona le indica, bueno, sí, yo reconozco que he tenido pues mis cosas, ¿no? Estos temas, pero mira, será inmoral, pero no es delito. Ya. Entonces, eso, siendo una persona que va a ser la que Va a va a elegir. elegir jueces y fiscales y les va a elegir la idoneidad a los magistrados supremos que también pasan por el Consejo Nacional de Magistratura, era un escándalo. Y cuando este video se hizo público, Ajá. la cosa estalló. Esto fue junio del año 2015. Ni bien iniciado esta nueva versión de este nuevo consejo. Ahí se tuvo que ir. No, y ahí explotó todo, no solamente sociedad civil, sino, yo recuerdo en su momento, Defensoría del Pueblo, dijo, esto no puede ser, no puede ser. Además venía de una elección que había sido cambiada en su modo digamos, de selección. Los profesionales votaban un voto, un profesional, Así es. pero con una norma que el APRA en el año 2009 propuso, siendo ministro de Justicia Javier Velázquez, que yo lo recuerdo perfectamente porque yo decía... Es que este es un problema, esta mujer sabe demasiado. O sea, yo decía, ¿cómo es posible, no? O sea, el proyecto de ley que origina y que luego termina en esta fórmula es una propuesta del APRA. Claro, que es ¿Por para qué? que no voten los profesionales, sino los decanos. Entonces se reúnen 8 decanos, 10 decanos, los que van, y ellos eligen a los representantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura de todos los profesionales no abogados. Es un escándalo, Es un pues. escándalo, porque hacía una votación que tenías de casi Claro, medio millón de de personas. personas, las reduces finalmente en un grupo de 10 personas, Exacto. como así fue. Entonces, este fue un cambio en la elección que inició con un proyecto de ley del señor Jorge Velázquez Castillo, Velázquez Gesquén, que se aprobó en el Congreso. que se aprobó en el Congreso y claro, comenzó bajo la justificación y el miedo y el terror infundado, la verdad, de que entraba en la elección el Colegio de Profesionales de Profesores. Ya. Y como los profesores son un más, montón claro. y son solo ellos, un poco más de todos los otros profesionales, dijeron, ay, no, van a poner a los rojos, a Patria Roja, van a cooptar el consejo. No. Lo que al final fue mentira, porque el colegio de profesores tan desorganizado estaba que ni siquiera presentó un candidato. Así es. ¿Me entiendes? Vamos a hacer pausa, no se pierdan esta novela de terror. muevan. No se muevan, continúa, tenemos cosas para contar. Porque lo que pasa hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura no viene de la nada. Así es. No nace de un huevo. O sea, hay una historia muy larga que contar. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41. Usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios.
a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados con todo el Perú a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio y AM Tagua a través de los podcasts que nos pueden buscar en Tunes e iVoox. Así que estamos en todos los teléfonos celulares. Rosa María Palacio está conversando con la doctora Cruz Silva, que nos está contando una historia. Acá me ponen, muy gracioso, ¿viste? Escuchando las historias secretas del CNM. Un consejero trucho nombró a los 5 hermanitos involucrados en el escándalo del CNM. Así es. Nunca mejor dicho, señora Milagros. Así es, exactamente. Así es. Ahora, Exacto. ¿por qué le pusiste al libro Paren la farsa? Ya, mira, lo que pasa es que las normas para elegir a consejeros independientes, honestos, capaces, estaban. Claro. No todas, porque, por ejemplo, y esto también es un serio jalón de orejas, el Poder Judicial y el Ministerio Público jamás tuvieron un reglamento mínimo para elegir a su representante, ¿ya? O sea, se elegía a dedo entre los fiscales supremos. No, incluso era ex magistrados que no necesariamente tampoco eran supremos. Por ejemplo, Talavera renunció para postular posteriormente o ser elegido para el cargo y nunca fue supremo. Era ¿no? cualquiera. Era cualquiera, que les pareciera a los supremos, pero tenía que ser alguien que no estuviera en la función, porque ese es uno de los requisitos que pone el perfil, ¿no? Ok, pero digamos, cualquier abogado. Incluso cualquier X. Claro, pero como era el Poder Judicial, ellos tenían la idea de que tenía que ser alguien que había salido del Poder Judicial, que había sido juez, si es que era Poder Judicial, Yo me lanzo, y que era fiscal. Ahora, claro, yo he visto acá en las listas. Ahora, ¿por qué le pusiste para en la farsa? Ya, Una farsa. ya. Lo que pasa es de que la norma estaba, en general, los discursos estaban, las personas, digamos, con entre comillas trayectoria interesante porque habían sido X años magistrados, estaban. Pero tú, si te adentrabas a ver las intenciones, las justificaciones, las faltas de información, quiénes eran, con quiénes se relacionaban y sobre todo los resultados de sus decisiones, todo era una farsa. Todo era una farsa. Ahora, hicieron cosas interesantes. Por ejemplo, a Ramos Heredia lo sacaron. Exacto. Entonces tú dices, bueno, de repente sí, pues algunas cuestiones excedían sus posibilidades. ¿Qué pasaba ahí? No, mira, no solamente lo de Ramos Heredia, yo diría más Lo cosas, de Vladimir ¿no? Paz de la Barra, por ejemplo. Bueno, Vladimir Paz de la Barra lo hicieron prácticamente renunciar ellos y, bueno, el periodismo de investigación y el reportero se evidenció el conflicto de interés que tenía su hijo y él en el caso de la centralita, Claro. que estaba relacionado con Carlos Ramos, ¿no? Pero no solamente la destitución de Carlos Ramos Heredia, estuvo la no ratificación de Robinson González. Además. Estuvo en su momento la no ratificación de Gastón Molina, un expresidente del Callao, ahora involucrados en los CNM Audios. Claro. Estuvo la decisión de destitución en primera instancia, porque en la segunda cambiaron, lamentablemente, de Ángel Romero Díaz, el ahora Supremo, con este nuevo consejo. Estuvo la decisión de la destitución de toda una sala suprema civil de la Corte por un caso de ir en contra de la cosa juzgada, que me parece que es el caso Roxy o el caso Bacon, Ajá. y así otros, ¿no? Destituyeron a magistrados de Huánuco que estaban siendo denunciados por sociedad civil por decidir mal casos de violación sexual de menores de edad. O sea, sí hicieron algunas Entonces, cosas. hicieron interesantes cosas, pero ¿a qué va esta lección? Esta lección va de que, primero, esos casos resultaron porque hubo una, primero, conjunción con una sociedad civil activa que les decía, hey, consejeros, este caso es paradigmático, cuidado, es decir, transparencia en sus decisiones. Número 2, si te das cuenta en esos momentos, estos momentos fueron llevados a cabo no solo por los consejeros que representaban al poder, al Estado, Ajá. sino también por consejeros a la par de los abogados que no eran abogados. Claro, Entonces, que han sido los mejores, ¿no? que han sido los que han sacado De más la verdad, cara. hay un médico, no me acuerdo muy bien. cómo- Maximiliano Cárdenas. Sí, y el ingeniero, Gonzalo García. que sacaban más la cara por la gente que los propios abogados. Sí, ahora mira, yo creo de que ahí, esa es una evidencia de que no tienes que ser abogado, porque de abogados podemos tener a Vladimir Paz de la Barra, por ejemplo, No, que es o el a representante Vladimiro todavía. Montesinos, que es abogado. Exacto, mira, la cosa no es tanto de profesiones, la cosa es de gente realmente honesta
y que esté relacionada con personas que no tengan intereses particulares de influenciar. Ahora, otro tema también interesante, y eso es uno de los problemas actuales de la actual propuesta del Ejecutivo, que dice todos los que van a elegir van a ser representantes del Estado y todos del Consejo van a ser abogados. Eso es un serio error. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas más representantes de otros círculos, por supuesto, sumados a los requisitos de trayectoria intachable, honestidad, idoneidad, etcétera, tú vas a tener a representantes de diferentes grupos y que por ser diferentes se les va a hacer mucho más difícil, es decir, pones obstáculos, alzas la valla, a que haya contubernio bajo la mesa. Si tú pones a todos los abogados juntos, donde uno litiga respecto del otro, alguna vez a alguno le van a hacer una consultoría, alguno va a litigar, uno puede ser después de ODEC, magistrado, después puede ser abogado, litigante, etcétera. Todos están en el mismo círculo y se van a topar alguna vez en su carrera profesional. ¿Tú sabes que son 500 abogados en el fondo del mar? ¿En el fondo del mar? ¿Sabes qué son 500 abogados en el fondo del mar? No. Un buen inicio. Es un chiste muy antiguo de abogado. Es un buen inicio. No, es que los abogados tienden, y eso es verdad, al corporativismo. Sí, es decir, somos por diferentes razones. Así es, tendemos a, como somos de la misma corporación, bueno, como Torongo no come Torongo, hoy por ti, mañana por mí, y lo hemos visto en estas conversaciones. Sí. Ahora, cuéntanos un poco de Chávarri. ¿Cómo llega Chávarri a ser, bueno, fiscal de la Nación ya lo sabemos, pero cómo llega a ser fiscal supremo? Él también había estado fuera. Sí. Él fue abogado de Stone. Sí, O sea, sí. ¿cómo regresa? Mira, él fue no ratificado. No ratificado, Ya, claro. con este grupo de no ratificaciones que no fueron motivadas y que en efecto pues estaban mal decididas porque no tenía motivación, no necesariamente porque no había una justificación real de que el perfil de la persona no daba con lo que se necesitaba para el sistema de justicia. Él regresa a través de una acción que presenta, una acción de amparo. Por cierto, está pidiendo indemnización al Estado por haberlo sacado, y de lo que tenemos información le han dado la indemnización hasta casi un poco más de 400,000 soles. Claro. ¿No? Lo que también es interesante, porque abre todo un debate de qué procesos... Todos cobran de vengados. Ahora, es verdad, y eso hay que decirlo, que el Consejo Nacional de Magistratura en sus primeros años, durante un largo tiempo, no ratificaba sin motivar. Porque decían que si motivaban era una vergüenza pública, que a veces eran casos que tenían que ver con la moralidad de la persona, no con delitos, sino con una conducta, pues no sé, pues el señor, por poner un ejemplo disparatado, ¿no? El juez es alcohólico, ¿no? Entonces, no lo vamos a poner en una resolución. Así es. Cosa que era inconstitucional, porque tienes que motivar una resolución. Entonces, todos aquellos que fueron sacados del sistema sin que se motive la resolución, regresaron porque ganaron sus acciones de amparo, y Así con es. razón. Chávarri es uno de ellos. Chávarri es uno de ellos. Ahora, ¿cómo llega a ser supremo? Él postuló... Porque digamos, se ha descubierto que su tesis está plagiada. Sí, mira, él postuló la agarró, por así decirlo, en el año 2010, que fue la misma convocatoria en la que quiso ser elegido fiscal supremo Nostro Zapariachi y Mateo Castañeda. Ya. En tercer y cuarto lugar, hasta el quinto incluso me parece, estaban Carlos Ramos Heredia y Pedro Chávarri. Entonces, la sociedad civil y los medios de comunicación se focalizaron en los que terminaron siendo el primer y segundo puesto de esa convocatoria, que eran Inostroza y Castañeda. Claro. Cuando ellos no logran entrar, por obvias razones, así serían más chicharrones, pues, que olvídense, terminan entrando, pero con una historia detrás, Ramos Heredia y Chávarri. Ahora, ¿por qué digo con una historia detrás? Porque diversos medios, entre ellos el diario La República, identificó en efecto que, qué casualidad, que Chávarri y Carlos Ramos terminan siendo elegidos por un consejo donde estaba como integrante todavía Edmundo Peláez Bardales. Gracias. Y a puertas se venía la elección del nuevo fiscal de la Nación, que con estos dos nuevos nombramientos termina siendo José Peláez Bardales. El hermano de Edmundo Peláez Bardales. Entonces, era como un juego de ajedrez. Y, sorpresa, terminan entrando dos fiscales supremos que le dan la Fiscalía de la Nación a José Peláez en contra de un criterio consensuado, a mi parecer criticable, pero consensuado al fin, de que tenía que acceder el más antiguo. En ese momento le tocaba ascender entonces a Pablo Sánchez, pero esa norma se rompió.
para que fuera elegido José Peláez Bardales. Así es. Y a partir de ahí, además, Chávarri y los Peláez Bardales, según nuevamente información de la República, tienen una relación de compadrazgo, son muy cercanos. Muy antigua, muy antigua. Muy antiguamente cercanos, ¿no? Además, Entonces, y José Peláez Bardales, digamos, hay que decirlo, su hermano Edmundo, y tienen un hermano congresista Así es. por el APRA, son una familia prista, muy ahora, vinculada al APRA. mira, lo mínimo que que se exige en esa situación es que en todo caso Edmundo Peláez se pudiera haber inhibido claro. de esa elección, pero no lo hace. O sea, él no votó, lo hizo. él votó por su hermano. Claro, Chávarri vota por la elección de José Peláez como No, fiscal de la nación. Pero Edmundo, claro, pero Chávarri es nombrado por Edmundo, Sí. por Edmundo Peláez. Sí. Edmundo Peláez elige a Chávarri, es como, yo te elijo, tú eliges a mi hermano. Eso es lo que se desprende de la secuencia De de los los actos, hechos. de los O sea, hechos. de los hechos. Ahora, él ingresa y también, como en ese momento, ya una vez dentro de la fiscalía, Peláez Bardales se acerca más, José Peláez Bardales se acerca más a Carlos Ramos, el Ajá. que luego es destituido, Ajá. se le acerca más increíblemente en el pleno contexto del escándalo de la centralita. Claro. ¿No? Cuando- Es como si fueran imanes, ¿no? Estos señores se apegan a los más cuestionados en su momento. Claro. Entonces, Carlos Ramos, con el apoyo de Peláez Bardales, y esto no es ningún secreto y ha sido identificado en los medios de comunicación de la época, le da el apoyo a Carlos Ramos y vota, por así decirlo, para sacarse de encima, A a Pablo Chávarri, que lo manda como representante del Ministerio Público al Jurado Nacional de Elecciones. Que es el huesero. Gladys Echaíz, ante esto, Renuncia. renuncia, ¿cierto? Y Pablo Sánchez queda pues en absoluta minoría. Claro. Entonces, luego de José Peláez, vino Carlos Ramos Heredia, pero Chávarri, mientras tanto, mantenía pues las esperanzas de ser Claro, fiscal de la pero- nación en algún momento. Lógico. Y de ahí viene el 2015, donde nombran, como les digo, como nos han contado, con un vocal trucho, ya puesto, un consejero trucho, mejor dicho, Ujú. nombran a Rodríguez, Y a Tomás Gálvez. que son los que finalmente sostienen a Chávarri. Exacto. Y sumado a Paja, Luis ¿no? Arce Córdoba. Luis Arce Córdoba es otro personaje Muy que está interesante. relacionado Está- con la corte del Ucayali. Y está en los audios también. Está en los audios y es importante que también comencemos a poner los Luchito, reflectores sobre él. Luchito, Exacto. le dicen, va a venir Luchito. ¿Ah? Y es terrible, ¿no? Está ahí. Yo no sé, yo veía fotos de la Corte del Callao cuando estábamos ayudando colaborativamente a DL Reporteros a datear los antecedentes Claro, que ya yo conocíamos. entiendo que ustedes han ayudado mucho a identificar voces, caras, etcétera, ¿no? Y el tema, por ejemplo, es que nosotros veíamos en las fotos de Walter Ríos en la presidencia del Callao, ya sea en el inicio de la implementación del nuevo Código Procesal Penal o en el aniversario de la Corte, a Inostroza, siempre, a una vez Orlando Velázquez, a Luis Arce Córdoba. Y nos parecía extraño, ¿cómo es posible que Luis Arce Córdoba, o sea, cuál es el criterio de Walter Ríos para invitar a estos supremos, estos altos funcionarios de la justicia, y por qué no a otros? Claro. ¿No? Y ahí nos damos cuenta, pues, que Inostroza nunca dejó de ser el men de la Corte del Callao. Que Siempre lo era. estuvo ahí, hasta partidos de fútbol Vamos con a su hacer- nombre le Vamos- dedicaban, ¿no? Obviamente, había campeonato de fútbol, perdónenme. La Copa Inostroza Pariachi. Ah, ¿De verdad? Sí, y hay La fotos Copa de y todo. Inostroza Pariachi. Perdón, el señor presidente Alan García lo ha condecorado con la Orden del Mérito Naval, La Gran Cruz. con Gran Cruz. ¿Ya? Vamos a la pausa y y regresamos. más, mucho más aquí en Regresemos. A Pensar Más con Rosa María Palacios. La gente sí. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con la doctora Cruz Silva, abogada de IDL. Así Rosa es. María. Bueno, yo les comento que el libro, me dice, está agotado, se llama Para en la Farsa. Lean las primeras 80 páginas, ¿ah? Con eso nomás ya se enteran de cuáles son los antecedentes que dan lugar a lo que estamos viendo ahora, porque muchos de los personajes ya aparecen acá, otros ya no están, pero está el modo superandi, o sea, es este juego de las sillas en realidad, donde yo primero estoy acá y después estoy al frente, después regreso. Este libro no está ahora a la venta porque se ha agotado, pero sí está en una versión digital, que se puede ingresar por ¿dónde? Mira, está en la web de Justicia Viva, pero Perfecto. si es que uno no sabe ingresar por ahí, simplemente googlea Para en y la Farsa. ponen Para en la Farsa,
Justicia Viva y sale el link de todo el contenido. Y en verdad, en sí, por lo general no está a la venta, lo entregamos, lo donamos en las presentaciones. Es la hora de hacer algo, hermanita. Este, Mándame unos libritos. ¿No te han llegado los libritos? Ay, Dios mío, jamás pensé que un libro, que es una fuente del saber y del conocimiento, signifique 100 soles. ¿No sabías? Es viejaza. Pero Ahí- es terrible, es terrible. ¿no? Hace Es años me terrible. contaron de un juez que dijo, le mandaron el tomo 1 pues de una colección de obras jurídicas y mandó a decir que le había gustado mucho el tomo 1 pero que esperaba toda la enciclopedia. Ay, Claro, pues, o sea, no, como que el tomo 1 falta el 2, el 3 y el 4, ¿qué le pasa a usted? No me ha pagado completo. Entonces, Para la Farsa se va a volver a editar con un anexo que me parece genial, y además de todo este caso en curso, y yo creo que con una explicación, porque cuando la gente viene, observa nuestro sistema, el sistema del Consejo, el diseño del Consejo, nos dicen que no es un mal diseño, que es un buen diseño, sí. porque es un diseño que no está politizado, en el sentido de que participe en el poder político, Formalmente no está. no está, y que se neutralizan unos a otros, siendo 7 miembros, hay la posibilidad de balance, y que el diseño en sí mismo no es malo. Entonces tú dices, ¿cómo puedes, con un diseño que no es malo, terminar en la remoción de todo el Consejo por la cantidad de corrupción que hay ahí adentro? Y es porque hay una captura, y eso es lo que hemos visto, y los personajes que capturan el órgano están en los audios de los hermanitos, pero ya estaban, Sí. y están capturando este espacio, que es un espacio que debería ser pues sagrado, porque estás nombrando jueces, Sí. los jueces y fiscales. De ahí se entiende los planes que parecían Pinky Cerebro, ¿no? Entre Inostroza y Walter Reed. Ríos. Tenemos Así que es. mantener la hegemonía. Ellos estaban a la conquista del poder. Y en eso en algún momento lo dice Walter Sí. Ríos. Este es un poder. Y no es un poder para hacer el bien. Es un poder para mandar y obtener lo que tú desees. Todo. Desde el celular de tu hija, ¿no es cierto?, hasta tu viaje a Rusia. Todo. Ahora, y tampoco no necesariamente, no solo, mejor dicho, ingentes beneficios patrimoniales, económicos, sino el solo hecho de saber que algún político puede acudir a ti para que tú le ayudes en su proceso penal, Así es. es un poder enorme, porque vas a tener alrededor tuyo políticos, empresarios, medios de comunicación, bandas criminales, porque recordemos este caso de los cuellos blancos del puerto, sale de un grupo de investigación de sicariato Así y entre es. otras cosas, ¿no? Entonces, Es ahora, un tremendo poder. O sea, en este momento, imagínense ustedes al señor Pedro Gonzalo Chávarri protegido por Alan García y Keiko Fujimori. mira, ¿Qué eso tal poder? es una gran señal, es un gran elefante blanco en una cristalería que ya de por sí echa dudas que deben corresponder en la exigencia de que salga. El 1 de octubre nosotros estamos presentándonos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre dos cosas. La crisis, por qué y cómo estas redes lograron cooptar el sistema de justicia, el fracaso de las reformas institucionales para promover una justicia independiente y también el embrollo en el que estamos actualmente, donde la impunidad parece que va a ser el resultado con un fiscal de la nación a la cabeza de las investigaciones cuestionado. Pero además va a estar el tema de cómo el Ministerio Público y el Congreso han en su momento y siguen teniendo una espada de Damocles sobre los periodistas que comenzaron a difundir toda esta investigación. Eso lo vamos a explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a ser una vergüenza monumental el solo señalar que la cabeza del Ministerio Público que tiene que velar por estas investigaciones está involucrado en los audios, de acuerdo a una fiscal de la institución, pero que se atornilla en el cargo. No. Eso es violar las garantías de una justicia independiente aquí y en la China. Lo más increíble de todo es que según la Constitución, o sea, una vez que a un alto funcionario le encuentra responsabilidad penal, el fiscal de la nación tiene que acusar. ¿Cómo va a acusar Chávarri a sí mismo? No lo sé. Ahora, sí es cierto también que falta construir el caso, porque las fiscales han falta señalado construir el caso. que efectivamente Chávarri era el candidato de la organización criminal. Eso no hay duda. Pero ser el candidato de la organización criminal implica que hay un propósito de servir a esa organización criminal. Y ese propósito todavía no ha sido claramente investigado. Así es. O sea que ahí hay todavía un trabajo por hacer. Ahora, pero mira, no eso se puede investigar porque... yo quiero señalar algo, ¿no?
Esa es la responsabilidad penal que se está investigando, que digamos está como que a medio camino. Pero no nos olvidemos que existe la responsabilidad funcional y la responsabilidad política. Las acusaciones constitucionales por solo infracción de la Constitución, en este caso ya como lo tenemos, están demostradas de largo y debería ser sancionado también por eso. Yo ayer cité el artículo 159, inciso 2. El Ministerio Público tiene que velar por la recta administración de justicia. ¿Ha cumplido con eso, señor Chávarri? Y no solo eso, mira, la autonomía del Ministerio Público. Y la autonomía también. Y por velar justamente por la autonomía de la institución. Oigan, si tú coordinas con un vocal supremo tu elección, así es, tú no estás respetando la autonomía de nada. Eso está clarísimo. Clarísimo. O sea que las infracciones a la Constitución de Chávarri no son difíciles de demostrar. Y basta eso para una destitución por infracción de la Constitución. Ahora, le sumamos otros indicios, ¿no? Si Inostroza Pariachi es el actor infractor que interviene en la elección supuestamente autónoma del Ministerio Público e Inostroza se reunió con la señora K, ergo, señora K, vía Inostroza, tenía y podía tener llegada al Ministerio Público. Y si a eso le sumas que Chávarri desde el febrero de este año tuvo en sus manos la denuncia de Domingo Pérez, el fiscal que allanó los locales de Fuerza Popular y que tuvo que enfrentarse a los congresistas fujimoristas para que no interrumpiera su función, si tú ves que ese caso no tuvo ninguna actuación desde febrero hasta hace un poco más de un mes, ves, bueno, 1 más 1 es 2, ¿no? Acá quien se ha venido beneficiando indirectamente es el fujimorismo, no digo que solo el fujimorismo, pero qué chévere pues que hasta ahora solo 1 o 2 personas hayan sido llamadas a declarar por este caso denunciado por Domingo Pérez. Entonces, Chávarri ya con esto no está dando ninguna garantía de que las investigaciones van a ser independientes y que sobre todo va a proteger a sus propios fiscales, porque sus propios fiscales lo están señalando ahí como implicado. Su reacción ha sido lo menos ético que he visto, ¿no? Sale el señor Keiko Fujimori a decir que hay que acusar a los ministros de Kuczynski y esa misma tarde acusa a Bruno Yufra. Y anteayer acusa indirectamente a Vizcarra. O sea, porque sabe que constitucionalmente no lo puede hacer, pero lo está haciendo. Es más, mira, en caso de que hubiera razones que hay que investigar, según a mi parecer, respecto de los ministros de Vizcarra e incluso del propio Vizcarra, ¿qué confianza va a haber de que esto se hace objetivamente y no como una argulla política por parte de un ministerio del público que tiene que ser imparcial y objetivo? Nada. Con Chávarri ya no se puede hacer nada. Es como, por ejemplo, ahora estaba viendo esta prácticamente actuación caníbal entre los fiscales relacionados a Hamilton Castro, la fiscal Balbí, si esto está pasando ya en esos niveles más bajos. Ya en esos niveles, y si es que esto es que tiene que ser investigado, por supuesto, porque la sociedad quiere saber lo que está pasando, lo pone un diario como Expreso, tú ya pues pierdes confianza de si que lo que está diciendo es verdad o no, si que está direccionado. Recordemos, Expreso era el diario de los hermanitos, ahí habían columnas de Walter Ríos. Y de César Inostroza. Y de Guido Aguila. Claro. Y Guido Aguila incluso hace un libro de los 1000 días como presidente con diversos artículos donde yo no sé si el señor no tenía control. Pone al final el sello de Gacal. De su organismo. De su organización, siendo el presidente de su negocio de preparación para que pases el examen para ser juez. Claro, pues, el señor Aguila tenía un negocio, una academia, digamos, para que te preparen, para que pases el examen que luego él te tomaba. No es broma, eso es en serio, de verdad. Eso sucedió así, posteriormente se indicó te juro. Él tenía la academia, él te tomaba el examen y después dijo, no, que se lo había pasado a su esposa, que ya no era de él, que lo había vendido, lo que tú quieras, pero tenía la academia. Mira, no está mal estudiar para un examen, ¿no? Pero en fin, me preguntan, antes de despedirnos, Cruz, me dicen, ¿tu invitada fue quien debatió con Vladimir Paz de la Barra hace unos años? Sí. Mis respetos a la doctora, lo dejó muy mal parado. Bueno, tan es así que Vladimir Paz de la Barra tuvo que irse. Yo recuerdo mucho ese debate, porque justamente era el caso de, digamos, de la Centralita y otros más, y él nos quería demandar por, no recuerdo si 1 millón o 5 millones, por un informe que brevemente habíamos hecho,
Y lo que pasa es que conocíamos a detalle todas las decisiones en las que él había participado y en No. su momento se lo dijimos. Además, con papel Y así hay que decirlo. No, y con papel membretado de su estudio que decía Estudio Vladimir Paz de la Barra. Sí, mientras sí. él era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Él salía y decía, ¿no? ¿Qué pasó con la comisión? Se van a morir, se van a orinar, no van a sancionar. Yo le digo, bueno, señor Paz de la Barra, usted ha participado de ese consejo, usted ha participado de esa comisión, usted hizo esta modificación, usted tiene este conflicto de interés, usted ha salido y recién lo habla ahorita, ¿por qué no lo dijo antes? Claro. Y etcétera, ¿no? O sea, sí. Fue un debate interesante. Pero en fin, les recomiendo a todos que lean el libro, sobre todo a todos los que van a participar justamente en la reforma. O sea, por lo menos, yo sé que a los congresistas no les gusta leer, ¿no? Pero, Les da Alzheimer. les da Alzheimer. Bienvenido Ramírez dijo que le da Alzheimer. Pero acá tienen un montón de antecedentes de lo que pasa cuando instituciones no son, apreciadas por la opinión pública como importantes. Sí. Y eso pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura. La opinión pública no sabía que existía. Ha tenido que haber esta desgracia. Cruz no es la primera vez que viene acá. Pero siempre yo le decía, a ver, viene Vamos Cruz a explicarlo bien con manzanitas. ¿Qué cosa es el Consejo de la Magistratura? Una y otra vez, porque si no, no nos entiende nadie. Y la gente nos cambiaba de radio, pues, porque decían, qué aburrido, ¿no? Mira, lo que pasa es que uno tiene que ver más allá, ¿no? Y nosotros Apariachi y lo que está pasando ahora no es solo lo jurídico de la autonomía, la separación de poderes, etcétera, sino que son las personas que van a tener que tener algún amiguito dentro del sistema para lograr justicia en casos desde alimentos, pagos laborales, beneficios, etcétera, hasta violaciones de menores de edad, el derecho de las mujeres, el derecho de las personas que son víctimas de trata, de los pueblos indígenas, de los más desfavorecidos. Si nosotros vemos que esto impacta directamente en estos otros grandes problemas sociales que se viven día a día, vamos a tener un mayor compromiso y un mayor interés por ver qué es lo que pasa dentro de estas instituciones que, como dijo Gustavo Gorriti en ese artículo que hicimos, también con colaboración en ese momento, son instituciones para nada aburridas. Y una cosa más, si nosotros focalizamos ahora la reforma del Consejo y de cualquier institución solo de un nivel orgánico y no vemos las prevenciones para que las redes no lo coopten, Así es. estamos perdidos. Así es. Y no hay que repetir eso otra vez. Otra vez. Muy bien, lección aprendida. Recomendado del libro, nos tenemos que despedir, Abel. Tenemos que despedir el libro, lo están pidiendo. ¡Paren la farsa! Así Apunte es. sobre la elección y la fiscalización de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura ¿Qué año fue escrito? de 2016. Cruz 2016. ¿No Cruz tenía Silvia del usted Carpio. una bola de cristal para ver lo que venía? Mira, No, es que si no hubieran salido, ellos sabían lo que pasaba. Lo que no tenían eran las pruebas. Porque no tenían los audios, digamos, ¿no? O sea, no tenían los Ahora, lo que pasa es de que mucho de lo que ahí se hizo en su momento no tuvo eco ni una respuesta positiva por el Jurado Nacional de Elecciones cuando fueron elegidos los consejeros, el propio Consejo, el Congreso, Así entre es. otros. Porque Hubieron no les- tachas, estuvo ahí la Hubieron responsabilidad de tachas. ellos. Los querían denunciar penalmente, Sí. reclamarles indemnizaciones, de todo les pasó. Pero ¿qué pasaba? Que el resto de la opinión pública no acompañaba porque no entendía el problema. Ahora sí lo entiende. O sea, cuando tú escuchas a un juez decir, le voy a pedir 10 verdecitos, ¿no es cierto?, para colocarlo como fiscal, ya, o sea, ya ahí se entiende cuál es el problema. O sea, ese es el problema. Estas instituciones han sido tomadas, arrasadas por una banda criminal, organizada como banda criminal. Y hoy día hemos escuchado que un vocal trucho, acto nulo, ratificó a todos los hermanitos. Entonces, o los nombró. Como tú dices, ese acto es nulo, pero de derecho. Lo Así primero es, que debería ser el nuevo así es. Consejo Nacional de Magistratura, que haga nulo y para afuera todo. No, esto lo vamos a informar ante la Comisión Interamericana y, como te digo, vamos a presentar un escrito formal ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial para que vea qué haga con estas personas que son nombramientos nulos. Estos señores deberían regresar a sus plazas de superiores y eso, ser suspendidos hasta que las investigaciones acaben. Por lo menos. Nos vamos, Esto Rosa fue el IDL, pero Justicia Viva, María. Y que, de justicia. que ha demostrado ser bien viva. Bueno. Nos vemos Muchísimas mañana. gracias a la Gracias, doctora Rosa Cruz María. Silva. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.